Estás escuchando Viajes al Extrarradio, un podcast donde charlamos de viajes en los que nos perdemos, descubrimos y también sentimos. Soy Laura Rincón y soy la creadora de contenido de Dos Ruedas, Dos Pedales, un espacio que utilizo para hablar de viajes en bicicleta. ¡Empezamos! Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio del podcast, primer episodio de la quinta temporada. Se ha hecho un poquito de rogar, pero bueno, no sé qué me ha pasado, que me daba pereza, la verdad, voy a ser sincera. Me daba pereza ponerme a grabar episodios, me daba pereza ponerme a contactar entrevistadas, hasta que, no sé, un día de repente dije, oye, que echo de menos el podcast, que me apetece inspirarme, ¿no? Porque yo creo que además de inspiraros a vosotros, una cosa buena que tiene el podcast es que me inspiro muchísimo yo con las entrevistas que hago. Así que aquí estoy, retomamos la quinta temporada, ahora sí, con energías, ha llegado el momento, ahora sí que estoy sintiendo que este podcast tiene que salir. Y bueno, pues en este episodio voy a ser yo la protagonista, cosa que ya sabéis que no acostumbro, solo tengo un par de episodios grabados contando cosas sobre mis viajes, pero bueno, me parece que este último viaje que he hecho a Kirguistán ha despertado mucha curiosidad y bueno, pues voy a contarlo. No hay guión ni nada, de hecho estoy improvisando un poco, así que bueno, puede ser que en algún momento me líe un poco, pero voy a intentar hacerlo como en orden cronológico, ¿no? En el orden en el que ocurrieron las cosas para que también para mí sea un poco más sencillo ordenar las ideas en mi cabeza. Empezamos desde el principio. He viajado con Víctor, con mi pareja, que por cierto, si no le seguís en este viaje, le convencí para que se abriese una cuenta de Instagram y le podéis seguir en Follow the Gravel, aquí un poquito de publicidad que seguro que no se espera a él. Y bueno, él viajó desde Madrid y yo viajé desde Sevilla. Primera complicación de este viaje, ¿cómo voy desde Sevilla, desde mi casa, hasta el aeropuerto? Puedo ir en taxi, sí, pero no me apetecía pagar el taxi. Entonces vamos a ser un poquito más originales y a complicarnos un poquito más la vida. En esta ocasión decidí llevar mi propio coche al aeropuerto. Metí la caja allí, una amiga vino a mi casa y me ayudó a bajar la caja, que era algo que a mí en su momento me agobiaba un montón porque yo decía, ¿cómo voy a mover la caja esta que pesa una barbaridad? Así que Fátima, desde aquí también te doy las gracias porque ese día me salvaste y sobre todo me diste muchísima tranquilidad. Y con la bicicleta montada en la caja reservé un parking en el aeropuerto de Sevilla que bueno, es bastante más económico que ir en taxi y volver en taxi y además pues tengo ahí mi coche y me lo cuidan, o se supone que me lo cuidan. En Sevilla, ¿cómo está organizado? Es que viene una persona a recogerte el coche a la parte de salidas del aeropuerto. Total, que esa persona cuando vino yo le dije, hola, vengo con una caja de bici, porfa, ¿me puedes ayudar a sacarla? Y yo una vez que tengo mi caja en el carro, ya fácil, me relajo, puedo moverme con ella, no tengo ningún problema y estoy acostumbrada. Así que así lo hice. En Estambul me encontré con Víctor y ya desde allí viajamos a Bishkek. Bishkek es la capital de Kirguistán. Kirguistán, para quien no lo sepa, es un país de Asia Central. Es un país que se caracteriza por la gran cantidad de montañas que tiene y por su altitud. Aunque la capital está a unos 800 metros, la altitud media de Kirguistán son 2.000 metros y pasos de montaña a 4.000 metros, por ejemplo, es algo muy frecuente. También está el pico Lenin, que está a más de 7.000 metros, pero bueno, nosotros no estuvimos por esa zona. Nosotros estuvimos por la zona norte de Kirguistán e hicimos una ruta en bicicleta que está en bikepacking.com, que se llama Tian Shan Traverse. Esta ruta se llama así porque precisamente lo que recorremos es la cordillera del Tian Shan. Miedos que yo tenía antes de empezar este viaje. Uno, que iba a ser durísimo y que yo no iba a ser capaz de hacerlo, pero bueno, ya he comentado a través de Instagram muchas veces y juraría que también lo comenté aquí en el podcast, que yo he estado entrenando para este viaje en bici
y que es algo que nunca había hecho. Yo nunca había entrenado para ningún viaje ni para nada. Yo montaba en bici cuando me apetecía montar en bici, pero no así como de forma deportiva. Y he de decir que he descubierto un mundo que me gusta un montón. Y bueno, ya que me estoy desviando un poco del tema por aquí, lo voy a decir. Mi objetivo para 2016 es prepararme una carrera de ultradistancia. Todavía no sé cuál, ni cuánta distancia, ni cuándo, ni nada. Pero bueno, ese es mi objetivo. A ver si encuentro una que la hora de corte, ¿no? Que cuando cierran no vea algo que sea imposible de hacer, algo que vea que es más o menos asequible, aunque sé que va a ser muy duro, y me apunto. Así que nada, ya os contaré. Pero bueno, volvemos a Kirguistán, volvemos a ese país donde la altitud media es de 2.000 metros y a los miedos que yo tenía antes de viajar. Entonces, eso, una de las cosas era que iba a ser muy duro, había estado entrenando para ello, pero aún así yo consideraba que iba a ser muy duro. Luego, el terreno. También me daba miedo que pasasen muchos problemas mecánicos porque al final sabía que íbamos a estar muchos días en mitad de la nada y que iba a ser difícil acceder a repuestos, acceder a tiendas de bicis y a todas las cosas que aquí en Europa tenemos como algo normal y común. Y una de las cosas que a mí me alivió conforme se iba acercando el viaje es que Mireia Cabra, a la que por cierto entrevisté aquí en el podcast, en el episodio número 55, y a la que tuve la oportunidad de conocer en persona en el festival que organicé con Rare Femmes en el Bike Travel Fest de Gore, ella, justo, casualidades de la vida, estaba en Kirguistán a la vez que yo y había ido un poquito antes y también con la intención de recorrer la misma ruta que yo. Entonces ella me iba escribiendo y me iba diciendo, pues la tarjeta sí, nosotros la hemos comprado aquí, o el camping gas aquí, o esta ruta hemos estado no sé cuántos días sin internet, o aquí ha sido fácil encontrar agua, la mejor comida aquí. Bueno, o sea, fue maravilloso también, Mireia, te agradezco un montón otra vez lo que hiciste, porque de verdad que a mí me dio una tranquilidad inmensa. Entonces, con la ayuda de Mireia, pues, y todo lo que yo había planificado con anterioridad, pues empezamos el viaje. Empezamos el viaje ya así con alguna cosa, bueno. Pues cuando llegamos a Bishkek y fuimos a montar las bicis, a la caja de Víctor le habían hecho un agujero, y pues por ese agujero se debieron de perder los pedales. Entonces Víctor, cuando llegó a Bishkek, no tenía pedales. Fuimos a varias tiendas de bici y todas tenían pedales, pero que no eran automáticos, no eran pedales para las calas. Y él me decía, madre mía, ¿yo ahora cómo voy a montar en unos pedales planos cuando llevo sin montar con esos pedales? Pues ni se sabe. Al final, unos nos ayudaron, llamaron a otra tienda, los de la otra tienda llamaron a otra tienda y acabamos encontrando en una única tienda los últimos pedales de calas que tenían, así que fuimos hasta allí y Víctor pudo conseguir sus pedales. Todo resuelto, pasamos un par de días en Bishkek visitando, pateando, también acostumbrándonos al cambio horario para que cuando empezásemos con la bici pues estar bastante descansados. Y empezamos la aventura. Empezamos la aventura pues llenos de ganas, pero eso, a la vez pues un poquito de nervios, miedos. Sabíamos que los primeros 5 días no íbamos a encontrar comida y agua iba a ser fácil. Llevábamos un filtro para filtrar agua del río y nos habían dicho que durante todo el recorrido había un río, entonces ahí no iba a haber problema, pero sabíamos que no íbamos a encontrar comida, entonces llevábamos comida para los 5 días. También sabíamos que no íbamos a encontrar internet, entonces avisamos a nuestras familias de hola, no os preocupéis, estamos bien, simplemente vamos a estar sin internet, que es algo un poco complicado de asimilar para ellos y también a nosotros parece que no, pero nos pesa un poco porque si queremos hacer cambio de planes o por ejemplo el primer día nos llovió mucho y acabamos saliendo a las 12 de la mañana, decíamos es que como hagamos un día más de bici sabemos que se van a preocupar, ¿no? Entonces ahí está siempre se tira y afloja, pero bueno. Cuestión, empezamos el viaje y nos encontramos a los primeros cicloviajeros. Una pareja que va haciendo la misma ruta que nosotros y a los que vamos, pues primero nosotros les adelantamos, luego ellos nos van adelantando y así durante los 2 primeros días, que luego ellos ya tomaban otra ruta porque iban a hacer una
una ruta más corta. De hecho, habían dormido en el mismo hotel que nosotros en Bishkek y les habíamos visto a la salida. O sea, que al final es que es todo un pañuelo, el mundo es un pañuelo. El primer puerto de montaña, Kegeti Pass, era el primer puerto a casi 4.000 metros. Fue duro, muy duro. Había que ir despacio, o sea, teníamos que ir a un ritmo lento porque las pendientes tenían muchísimo porcentaje de elevación. Pero dijimos, ostras, que sí que podemos hacerlo, ¿no? Que es duro y sí que podemos. Y este era como, sabíamos que era el primer puerto, pues también con el que más habíamos dudado desde España, ¿no? Ostras, ¿seremos capaces? ¿No seremos capaces? También es la primera vez que yo estaba a 4.000 metros y también, obviamente, la primera vez con la bici, cuando estábamos ya casi arriba, o sea, hubo un momento que ya nos tuvimos que bajar y hubo que empujar porque es verdad esto que nos habían contado, ¿no? De te falta el oxígeno y te faltan las fuerzas, pues es totalmente cierto. Llega un momento que es como, es que de repente no tengo fuerzas, o sea, sigo teniendo energía, pero no tengo fuerzas, ¿no? Es súper heavy esta sensación, pero bueno, lo hicimos. Vimos cómo iba cambiando el paisaje, ¿no? De cuando empezamos, que eran todo lomas así muy verdes, porque todo estaba muy cerca del río, a conforme íbamos llegando hasta arriba, que era todo piedras, nada de vegetación, que son estas fotos que parecen tan impresionantes que yo cuando las veía decía, ¡buah! Por este camino es súper intransitable. No, se puede ir con la bici, de verdad. Lo que pasa que las fotos dan esa sensación, ¿no? También lo que decimos siempre de las cosas que aparecen en las redes sociales, pues no siempre es lo que luego es en realidad. Y cuando llegamos arriba al Kegeti Pass nos encontramos a otros 3 cicloviajeros, ellos eran de Rusia, que estaban haciendo la misma ruta que nosotros, pero al revés. Otra de las cosas que nos pasó en Kirguistán es que el país estaba en obras. De hecho, a la bajada de este Kegeti Pass había un momento que las máquinas habían decidido cortar el camino. Creo que fueron solo 3 o 4 días. Justo coincidió cuando estábamos nosotros, porque a Mireia no le pasó y luego hablamos con gente que pasó este paso días más tarde y tampoco les pasó. Pero a nosotros es como que de repente el camino lo habían cortado y había que coger literalmente la bici, cargarla y pasar... Bueno... En fin, que no había camino. Y luego también esto nos fue pasando a lo largo del viaje, ¿no? Que las carreteras principales, que allí en Kirguistán no están asfaltadas, solo hay asfaltadas como un par de ellas, son caminos, ¿no? De hecho, una de las cosas que más nos llamó la atención cuando llegamos a Bishkek, yo le dije a Víctor, oye, ¿qué le pasa a los coches, no? ¿Por qué todos tienen reventadas las lunas? Todas las tenían rajadas, con agujeros... Y claro, nos dimos cuenta de que como las carreteras son caminos, pues cuando van con los coches así rápido, porque además conducen súper rápido, pues les saltan a la luna y a veces pues se la cargan, ¿no? Entonces lo que nos pasó durante el viaje es que cuando íbamos por esas carreteras había obras, o sea, estaba todo en obras. Y era muy difícil pedalear con ellas porque entre el tráfico que había, las máquinas, tal, pero bueno, ya no quiero hacer spoiler, ya llegaremos a eso, pero ya os adelanto que poco pedaleamos por ahí. Antes he empezado contando curiosidades de Kirguistán y he dicho que una de ellas es que es un país que está a mucha altitud y otra de ellas es que es un país nómada. Es un país que vive principalmente de la ganadería y que a día de hoy continúan haciendo esos recorridos, ¿no? Que van de un punto a otro con el ganado, pues ya sean vacas, caballos. Entonces, aunque no haya pueblos, es habitual que tú te encuentres con alguien, que normalmente son ganaderos, pues eso, que van con un rebaño o que tienen estas casas tan características que son de forma redonda, las yurtas, y que están a lo mejor en una zona porque están en una temporada, lo montan, es su casa durante unos meses y cuando el tiempo empieza a cambiar, porque obviamente en las zonas altas hace mucho frío en invierno, pues desmontan las yurtas y se van a otros sitios con el ganado. Entonces, otras de las características es esa. ¿Qué pasa? Que estos 5 días del principio, que yo digo que no había cobertura, que no pasábamos por pueblos, que no podíamos comprar comida, sí que nos encontramos a gente, o sea, nos encontrábamos a muy poca gente, obviamente, pero sí que nos encontrábamos a estos ganaderos, a estos pastores y a estas familias que estaban en zonas, normalmente en los valles, no en las alturas,
con el ganado y pasando temporadas. Las interacciones con este tipo de personas eran muy básicas porque allí muy poca gente habla inglés, pero la gente salía a saludarte y salía a decirte hola y se extrañaban y les dabas algo de curiosidad. Es verdad que no surgió el mantener grandes conversaciones con ellos, pero sí que era como muy agradable, ¿no? Y además el grado de seguridad que nos hacían sentir era siempre muy grande y cuando nos veían acampando muchas veces pues se acercaban o si veían que los animales estaban por allí pues como que los mandaban a otros sitios, o sea, en todo momento muy, muy respetuosos. De hecho, un pastor que nos encontramos ahí con siglas, en estos días que no teníamos internet, nos llevó hasta una colina que todo el rato nos decía, seguidme, wifi. Y nos llevó a una colina donde en teoría él a veces conseguía internet, nosotros no conseguimos, que tampoco lo íbamos buscando, estábamos concienciados de que no lo íbamos a tener. Pero bueno, un mensaje a las familias de estamos bien, pues siempre iba a ser bien, ¿no? Y bueno, en general son gente muy, muy agradable. En estos primeros 5 días podemos decir que no hubo grandes imprevistos, todo salió bastante bien, yo pinché, era la primera vez que pinchaba con tubeless, era la primera vez que ponía una mecha, pero todo bien, lo resolvimos relativamente rápido, pudimos continuar y no tuve ningún problema más con mis ruedas. Y llegamos por primera vez a la civilización, que no os creáis, un pueblo sin iluminar por la noche, porque allí otra de las cosas que nos llamó mucho la atención es que los pueblos siguen sin estar iluminados. El pueblo gira en torno a una carretera principal. En esa carretera principal es donde suelen estar las tiendas y los restaurantes. En este caso, en este pueblo había una tienda y un restaurante, porque, claro, todos los coches que pasan, pues es verdad que tienen mucha costumbre. Como nosotros paramos en gasolineras, pues ellos paran en las tiendas y compran alguna bebida o a veces en el restaurante para comer o cenar o picar algo. Este pueblo en el que estuvimos se llamaba Cojoncul. Y allí tuvimos la primera interacción con viajeros que no estaban viajando en bicicleta. Coincidimos con 2 españoles que estaban recorriendo el país en coche, con unos franceses que también estaban en coche, bueno, y con bastante gente internacional. En una guest house, que para quien no sepa lo que es, pues son casas de gente local que la tienen habilitadas para alquilar las habitaciones pues a los viajeros. Porque una vez que sales de Bishkek, de la capital, ya no vuelves a encontrar un hotel, ¿no? Prácticamente solamente en Karakol, que es otra de las ciudades grandes, en la zona que nosotros estuvimos, que el país es bastante más grande y nosotros, por ejemplo, no estuvimos en el sur. Perdón, que he dicho mal el nombre del pueblo en el que nos quedamos, se llamaba Kisiloy, que bueno, no va a haber una gran diferencia, pero por si alguien quiere seguir más o menos la ruta y está ahí con el mapa, pues Kisiloy. Vale. Antes de llegar a Kisiloy, el día antes de llegar a Kisiloy, bueno, decidimos hacer una ruta bastante larga de 90 kilómetros o así, que habíamos hecho bastante desnivel, precisamente para no alargar un día más y no preocupar a nuestras familias. Y que bueno, decidimos que un poco como nos fuésemos encontrando, pero cuando llevábamos 80 o así, vino un llano, por fin un llano, de hecho, que era el primero que teníamos así largo. Yo ese día por la mañana, después de la subida, me había encontrado un poco más floja, pero en ese momento estábamos los dos con mucha energía, íbamos ahí pedaleando y Víctor se cayó y reventó la rueda. Y la reventó muy cerquita de la llanta, total, que era bastante complicado arreglarla. Y ahí estaba ya anocheciendo. Entonces dijimos, ¿por qué no paramos a un coche y mañana que nos lleve al sitio donde queremos ir y ya mañana por la mañana arreglamos esto tranquilamente y con luz? Aquí vino nuestro primer autostop del viaje. Spoiler, primero y no último, porque vinieron muchísimos más. Paramos al primer coche que vino. Ahí seguíamos sin internet, entonces nuestra manera de comunicarnos seguían siendo los signos, porque no podíamos compartir el idioma. Y bueno, le dijimos a los conductores que nuestra dirección era Kisiloy. Iban 3 personas que llevaban detrás un remolque con una oveja, que ellos nos decían,
Bishkek, que significaba que se iban a cargar a la oveja y se la iban a comer y que iban a Bishkek para llevarla. Nos dijeron que sí, que sin problema nos podíamos montar en el coche, que iba en dirección parecida a Kishiloi, que nos iban a dejar en otro sitio. Pero como no entendíamos qué sitio era, pues les dijimos, vale. Y ya cuando conseguimos internet nos dijeron qué sitio era y estaba bastante cerca de Kishiloi. Dijimos, bueno, pues vamos allí. Allí había una guest house también, entonces dijimos, venga, pues si podemos ir, que ya va a ser de noche, a Kishiloi haciendo también autostop, guay, y si no, pues nos quedamos en este pueblo y listo. Al final nos paramos en la carretera, en esto que os he dicho antes, ¿no? De que las carreteras pasan por el mitad del pueblo, enfrente de las tiendas. Así que nos paramos en la tienda y esperamos a que pasase algún coche en el que cupiésemos con las dos bicis. Al final pasó un camión que llevaba el remolque completamente vacío porque había llevado animales, pero ya no había. Entonces nos montamos de pie dentro del remolque con las bicis, sujetando a las bicis porque claro, había ahí unos baches que pa' qué. Y finalmente llegamos a Kishiloi. Ahí en ese pueblo íbamos a descansar un día, que fue donde conocimos a todos estos viajeros. Medio arreglamos la bici de Víctor y al día que nos íbamos a ir por la mañana, mi rueda delantera totalmente en el suelo. Y yo, madre mía. Bueno, la hinchamos y sorprendentemente se arregló. Yo entiendo que el líquido del tubeless pues hizo su función. Siguiente día, era una ruta muy fácil. Íbamos hasta Chaek, un pueblo más grande. La hicimos bien, pero a Víctor se le iba deshinchando la rueda. Total, que dijimos... Vamos, yo le dije, he de reconocer. A ver, yo cuando estuve en el sudeste asiático, cada vez que me pasaba algo con la bici, yo la llevaba a cualquier sitio y ellos me hacían, pues, una chapucilla, pero que siempre solventaba lo que me pasaba, ¿no? Y siempre, pues me funcionaba bien. Yo le dije, yo lo intentaría. Obviamente tiendas de bicicletas no había, pero tiendas de coches sí. Entonces, más o menos, pues era lo mismo. Total, que llevamos la bici a una tienda de coches y Víctor les cuenta lo que le pasa. Y les cuenta que no tiene cámara dentro, porque lo primero que iban a hacer era cambiarle la cámara. Y Víctor les explicó pues que no llevaban cámara y tal. Mientras tanto, esta gente, esta familia, porque eran compañeros, pero bueno, había ahí 3 niños y yo me puse a jugar al 3 en raya con los niños, nos inventamos un montón de juegos porque estuvimos al final allí como 2 horas. Yo esta gente no sé muy bien lo que hizo, pero cuando salimos de ahí, la bici de Víctor tenía un pegamento raro. Cuando intentaban hinchar la rueda le decían que no hinchaba, al final le pusieron una cámara. Debieron de lijar también el agujero de la boquilla porque era de boquilla gorda y no entraba. Nos llevaron también a una tienda que podríamos decir que era como una ferretería, que tenían un poco de todo, y compramos un adaptador porque nosotros la bomba que llevábamos solo era para boquilla fina, no para boquilla gorda. Bueno, parecía que más o menos habíamos solventado los problemas del viaje. Así que continuaba nuestra aventura. Aquí hay un episodio de un perro con Víctor, pero eso lo dejo para que lo veáis en Instagram porque le hemos estado dando mucha coba y al final Víctor me va a decir que por favor deje de contar esto. Así que seguimos con el viaje y nos dirigimos hacia el lago Songkhul, que era como uno de los hitos del viaje, ¿no? Que es un lago que está a 3.000 metros de altitud, que es espectacular. Pero como a mí me habían dicho que era tan espectacular, pues yo cuando llegué allí, la verdad que, no sé, me decepcionó un poco. Igual que el resto de cosas, yo iba alucinando con el paisaje todo el rato. Yo decía, es que esto es de película, es que yo no lo he visto nada. Unas lomas de montaña así redondeadas, un verde, unos paisajes, el río de un agua azul celeste súper fuerte. O sea, cosas que yo no había visto en mi vida. De repente veías a caballos pasar, de repente veías a un ganadero montado en un caballo llevando un rebaño de cabras y todo una pasada, ¿no? Que parecía un auténtico sueño. Pues nosotros, cuando llegamos a ese lago, no nos encantó tanto.
Cuando llegamos a ese lago, pues yo qué sé, nos defraudó un poco, además a los dos, que era muy bonito, o sea, yo no quiero decir que no sea muy bonito, pero para mí hay cosas del viaje muchísimo más espectaculares. Pero hasta llegar a ese lago hay una subida que yo creo que es, bueno, yo creo que es no, es la subida más dura que yo he hecho en toda mi vida. Estuvimos para hacer 4 kilómetros, casi 2 horas. Unas pendientes de estar todo el rato bajándote. Yo además me acuerdo que ese día iba grabando con la GoPro y yo en plan, ¡buah! Estoy como a tope de energía, estoy subiendo y estoy sintiendo como si no estuviese subiendo, voy sintiendo como si fuésemos en llano, es que me encuentro súper bien, bla, bla, bla. Pues toma, que cuando llegué arriba yo ya no podía ni hablar. Pero fue muy guay porque después de esta subida tan dura, que ya sabíamos que iba a ser muy dura, y de hecho Mireia nos había advertido muy bien, cuando llegamos arriba al lago pudimos parar, sacamos el hornillo, nos cocinamos un arroz, nos hicimos una comida rica y ya continuamos y teníamos una bajada que era espectacular. Una bajada en curvas de herradura súper bonita y ahí dijimos, es que todo esto ha merecido la pena. Pero iba todo muy bien y aquí ya empiezan a torcerse las cosas. Empezamos a bajar y Víctor pincha una vez la bici. Bueno, no pasa nada, la arreglamos. Seguimos 5 minutos. Víctor vuelve a pinchar la bici. Venga, no pasa nada, la arreglamos. 5 minutos, Víctor... Bueno, aquí igual no fueron 5 kilómetros, fueron 15. O sea, 5 minutos fueron 15. Pero Víctor vuelve a pinchar la bici. Y ya le digo, hay que hacer algo. O sea, si no podemos seguir, hay que mirar qué le pasa a tu bici, pero así desde luego pues no podemos seguir. Y además porque Víctor se estaba ya también agobiando un montón, porque al final yo la verdad que estaba bastante tranquila, pero es verdad que cuando las cosas te pasan a ti, te pasan a tu bici y vas con otra persona, vas diciendo, joder, estoy fastidiando a la otra persona, está todo el rato teniendo que parar por mí, todo el rato a arreglar los pinchazos. Claro, yo íbamos con cámaras ya, porque ya no iba con tubeless, entonces él arreglaba el pinchazo y yo me dedicaba a buscar los agujeros en las cámaras, porque en el pueblo en la ferretería, habíamos comprado, no me acuerdo ya si 2 o 3 cámaras, pero tampoco teníamos infinitas. Y también decíamos, es que como sigamos pinchando nos vamos a quedar sin cámara. Total, pasó un coche. Y yo le dije, Víctor, esta es la nuestra porque es que no tenemos más opciones. Así que paramos al coche y en el coche iban dentro el conductor, el copiloto y detrás 2 mujeres con 2 bebés encima de las mujeres y 2 adolescentes, 2 o 3, no me acuerdo. Claro, cuando nosotros paramos el coche, obviamente no sabíamos quién había dentro. Entonces les decimos, hola, vamos a este pueblo, podemos ir con vosotros, bla, bla, bla. Y nos dicen que sí, que no hay ningún problema. Y cuando vemos toda la gente que hay, decimos, ¿pero cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues cogen nuestras bicis con un manejo impecable. Las montan en el techo del todoterreno y las atan con unas cuerdas en cuestión de minutos y las dejan niqueladas. O sea, eso no se movía ni 1 milímetro. Los 2 adolescentes pasan al... Claro, había 3, porque Víctor se puso en el del copiloto. Bueno, pues las 3 personas, los 3 hombres se pasan al maletero, que nosotros les dijimos que no, que nos poníamos nosotros en el maletero, pero ellos le dijeron que de ninguna manera. Y yo me siento en la parte de atrás con las 2 mujeres, que afortunadamente fue muy bonito porque una hablaba un poquito de inglés y entonces pues pudimos ahí mantener una conversación, yo les hice un montón de preguntas, ellos nos hicieron un montón de preguntas y entonces con ella traduciendo y con Google Translate, la verdad que ahí pudimos tener una conversación muy chula y muy bonita. Y allí pues ya pensamos qué hacíamos. Durante todos estos días nos habíamos dado cuenta, que ya lo sabíamos en un principio, ¿no?, que iba a ser muy difícil que tuviésemos tiempo para hacer la ruta completa, pues que teníamos que reducir la ruta. Entonces dijimos, ¿dónde la reducimos para no perdernos las partes más bonitas? Y ese tramo era un tramo de estos que os cuento que era de carretera, que estaba en obras y que iba a ser un poco más complicado de pedalear. Entonces decidimos al día siguiente volver a coger otro coche, hacer otra vez autostop y llegar al siguiente pueblo para ya de nuevo pedalear desde ahí. Además, la bici de Víctor pues seguía estropeada y también teníamos como un poco de margen para ver qué hacíamos.
¿Qué decidimos hacer? Pues resulta que nos dijeron que había una tienda en Bishkek, que de hecho habíamos visitado con el tema de los pedales, que hacía envíos de repuestos al resto de las ciudades de Bishkek y que solían tardar entre 2 y 3 días. Entonces Víctor dijo, yo ya no sé qué le pasa a mi bici, algo le pasa, voy a ver si cambiando las cubiertas pues dejo de pinchar. Y entonces pedimos unas cubiertas que nos iban a llegar al pueblo siguiente y las iban a recibir en la guest house donde nos íbamos a alojar. Para llegar hasta ese pueblo, que se llama Narín, voy a decir nombres porque si no vamos a hablar de pueblos y nos vamos a acabar haciendo un lío, pues para llegar hasta ese pueblo, hasta Narín, hicimos autostop y esta vez paró un camión. Os prometo que fue el peor viaje de toda mi vida. Porque el hombre del camión paró y nos dijo, sí, claro, os podéis montar conmigo, no hay ningún problema. Y yo le dije a Víctor, ¿pero de dónde vamos a poner las bicis? Y entonces el hombre del camión decidió que era buena idea atar las bicis tal como las habían atado el día anterior en el todoterreno, pero en el todoterreno, igual que yo les vi con mucha destreza, yo a este hombre no le vi con la misma destreza, y las ató a la parte de detrás de la cabina. Y encima es que este hombre es que conducía súper rápido y es que decía, es que se van a caer las bicis y nos vamos a quedar sin bici. De hecho, mi bici se rayó un montón y me puse muy triste porque la cuido un montón como para que se rayen estas cosas. Pero bueno, parte de la aventura. Total, que yo lo pasé fatal, yo iba todo el rato mirando la bici por el espejo retrovisor y yo diciendo, ay madre mía, que se va a caer. Pero claro, si encima que este hombre nos había cogido, yo no le puedo decir a este hombre, oye, conduce más despacio. Y él decía, no, todo bien, todo bien. Y encima iba con la música a toda leche, o sea, de verdad es que fue un cuadro de viaje. Ya llegamos a Narín y en Narín sí que ya era una ciudad bastante más grande. Ahí había un mercado de estos callejeros donde había 2 tiendas de bici, pues bueno, nada que ver con lo que puedes encontrar aquí en España, pero algo sí que podías encontrar. Entonces, bueno, pues ahí estuvimos un par de días esperando a que nos llegase la rueda de Víctor y pues un poco también experimentando cómo es la vida allí, ¿no? En una ciudad un poquito más grande. A mí me apetecía mucho vivir la experiencia en una ciudad que no fuese Bishkek, ¿no? Que al final es la capital, para ver un poco cómo era el contraste y cómo viven allí. Y la verdad que me gustó mucho. Me sorprendió que, por ejemplo, en la guest house en la que nos quedamos, a la supuesta dueña, nosotros no la vimos en los 2-3 días que estuvimos. O sea, todo el rato nos atendía una niña que decía que era su hija, que yo, vamos, sí, supongo yo que sería su hija, pero que era súper jovencita. Es verdad que hablaba un inglés impecable y nosotros decíamos, claro, estos padres han puesto aquí a la niña a aprender inglés y para que atiende y lleve el negocio. Tenían además de la guest house un restaurante y la niña también trabajaba en el restaurante. Y yo decía, jo, qué pena, ¿no? Que estas sean las oportunidades que tienen los niños aquí. Quiero pensar que no todos, pero la verdad que me impactó y me dio un poco de pena. Y bueno, pues ya teníamos la bici de Víctor de nuevo arreglada. Teníamos un montón de ganas de volvernos a meter en las montañas. De hecho, empezábamos otra vez una travesía en la que íbamos a estar 3 o 4 días desconectados, en la que tuvimos que cargar también con bastante comida, avisamos a nuestras familias. Y bueno, pues ese día salimos un poquito tarde porque al final las ruedas llegaron como al mediodía, pero nosotros estábamos ya ansiosos por salir y decidimos salir aunque fuese por la tarde. Y cuando llegó la hora de dormir, porque ya estaba anocheciendo, fue la primera vez en todo el viaje que todas las zonas que encontrábamos estaban valladas, como los campos privados que encontramos aquí muchas veces por España. Y decíamos, ¿dónde vamos a dormir? Porque, o sea, de verdad que no había nada. Total, que vimos en una finca que había un montón de hombres trabajando y les preguntamos que si podíamos dormir allí. Uno de los hombres que nos dijo que era el dueño nos dijo que sí, que ellos estaban a punto de terminar, que se iban a ir además y que nos cerraban y que mañana por la mañana pues venían a abrirnos. Así que ahí nos quedamos en un sitio idílico, en un valle al lado de montañas, con el río pasando, súper tranquilo y muy chulo. Y al día siguiente madrugamos un montón
porque el hombre vino como a las 7 de la mañana y nos dijo que como que teníamos que dejarlo a esa hora y nosotros sí, claro, lo que tú nos digas, solo faltaba. Y a las 7 de la mañana estábamos pedaleando, primera vez, pero es verdad que teníamos una etapa bastante larga y dura y dijimos, bueno, pues nos viene súper bien. Seguimos pedaleando. Este día sí que nos cruzamos con bastante gente que nos sorprendió. Nos cruzamos con una excursión de británicos, creemos que eran, que iban en un viaje en bici precisamente, que iban en una furgo que les iban transportando el equipaje y ellos iban en bici, que de hecho pues nos avisaron de que había una zona con arena, donde yo, por cierto, me caí, pero como un poco a cámara lenta, no me hice nada. Fue hasta gracioso. Y es que de nuevo estábamos en montañas altas, veías montañas a lo lejos muchísimo más altas. Es que de verdad que los paisajes eran increíbles. Tuvimos un momento en el que un ganadero, que era un chavalito bastante joven, se puso con el caballo a galopar a nuestro ritmo, a nuestro lado. Y era como, pues que todo esto es como estar viviendo una película, es impresionante. Y ya nos metimos como en zona de montaña, ya empezamos a no ver a nadie. Empezamos a cruzar unos puentes de maderas que decías, madre mía, como esto se caiga yo no lo cuento. Y además unos puentes que es que la mitad de las barras, ¿no? del suelo estaban como medio rotas y decías, madre mía, qué miedo. Víctor volvió a pinchar. Nos pegamos como 1 hora intentando volver a meter la cubierta dentro de la llanta. Pillamos un par de cámaras y es que hubo un momento que ya no podíamos más. Fue como, ¿qué hacemos? Es que todo el rato estamos pinchando y es que ahora entramos, o sea, habíamos comprado en Narín otra vez como 3 o 4 cámaras porque ya, claro, no nos fiábamos. En este rato que estábamos intentando arreglar esta habíamos pinchado como 2, más la que Víctor había pinchado, o sea, que creo que solo teníamos una cámara ya nueva. Y fue como, ¿qué hacemos? Y es que ahora ya sí que estamos como en mitad de la montaña y cada vez nos vamos a adentrar más. Y es verdad que nos estaba encantando y cuando estábamos pedaleando lo estábamos disfrutando un montón, los paisajes eran completamente impresionantes, pero era como que, pues eso, que el viaje no quería que siguiésemos con la bici, quería que buscásemos un plan B. Nos pusimos a llorar, la verdad, fue un momento muy triste, porque nosotros queríamos hacer bici. Pero dijimos, ¿qué hacemos? ¿Continuamos o damos por finalizado el viaje en bici? Que no el viaje por Kirguistán, porque en Kirguistán nos quedaban como 10 días y todavía teníamos margen para hacer más cosas y para hacer lo que quisiésemos. Y bueno, pues decidimos que, visto lo visto y visto pues que es muy difícil que te arreglen la bici, ¿no? Nosotros tenemos conocimiento de mecánica, bueno, el justo y necesario, entonces pues a esa bici le pasaba algo, eso está claro, pero nosotros no éramos capaces de dar con la tecla y habíamos intentado todo y habíamos cambiado las cámaras, habíamos cambiado la cubierta, o sea, todo lo que creíamos que podíamos cambiar, lo habíamos hecho. Así que decidimos que había llegado el momento de abandonar el viaje. Llevábamos pues 1 hora y pico ahí intentando arreglar la bici, no había pasado ningún coche. Nos pusimos a comer, no pasó ningún coche. No estábamos de momento agobiados, ¿no? Porque sabíamos que en algún momento algún coche pasaría. Sabíamos que no muchos, pero sabíamos que alguno pasaría y que el que pasase nos iba a ayudar porque es lo que nos habían estado demostrando durante todo este tiempo, durante todo el viaje. Y cuando estábamos comiéndonos el postre, me acuerdo perfectamente que estaba dándole un bocado a un Twix que me moría de ganas de comerme. Pasó un coche y le dijimos, oye, nos ha pasado esto, ¿podemos montarnos con vosotros? De nuevo llevaban un remolque, ahí iba un caballo, una vaca, 2 ovejas y ellos iban en la parte delantera que tenían 3 asientos, iban 2 y entonces nos metimos los 2 en los asientos de delante, ellos colgaron las bicis para que no molestasen a los animales y volvimos a Narín porque dijimos el primer coche que pase sea en la dirección que sea porque sabíamos que iba a haber pocas posibilidades. Y volvimos a Narín y ahí nos replanteamos, ¿no? ¿Qué hacemos? Tenemos 10 días, ¿qué hacemos? Es verdad que nos habíamos llevado material para hacer un trekking, que pensábamos hacer un trekking de 3 días y dijimos, pues ¿por qué no lo alargamos? Así que nos fuimos a Caracol
que es una de las ciudades también más visitadas y más turísticas porque está cerca de muchas montañas, de muchas zonas de trekking. De hecho, ahí sí que vimos turistas. Fue la primera vez que vimos turistas después de Bishkek, así más turistas, ¿no? Porque ya os contaban que en alguna guest house habíamos coincidido con gente, pero pocos. Y la verdad que qué decisión tan acertada. Hicimos un trekking de 5 días súper duro en el que subimos a 4.000 metros andando por zonas espectaculares. Uno de los días incluso nos nevó. No, pero no hacía frío, hizo una temperatura súper buena. Dormimos en un lago a 3.500 metros, que ha sido la vez que más alto he dormido, y eso me hizo una ilusión increíble. Y además amanecías y tenías ahí un lago gigante, precioso. Los 3 primeros días de trekking coincidimos con súper poca gente, la verdad. Y luego los 2 siguientes sí que era por un trekking que había bastante más gente, aunque es verdad que era bastante más complicado. Pero bueno, la verdad que mereció mucho la pena y como que también nos hizo ver, pues bueno, que no pasa nada a veces tener que cambiar el plan, que no era para nada lo que habíamos esperado y de hecho, pues eso, los dos habíamos estado entrenando para ir en bici, pero mira, estábamos fuertes, pues pudimos hacer este trekking sin dificultades, que seguramente en otras circunstancias, pues a lo mejor nos hubiese costado un poco más. Y también lo disfrutamos un montón, hicimos algo diferente a lo que no estamos acostumbrados a hacer. Y dijimos, pues cuando volvamos a España tenemos que seguir haciendo trekkings, tenemos que seguir yéndonos por ahí con la mochila, además de con la bici. Y eso hemos hecho también cuando hemos vuelto. De hecho, ahora estoy grabando a 5 de noviembre y este fin de semana pasado hemos estado en Cazorla haciendo una travesía de fin de semana. O sea que, pues eso, muy chulo. Y que merece mucho la pena Kirguistán. Que cuando los planes no salen como uno quiere, hay que abrazarlos y hay que adaptarse y no pasa nada. Y yo estoy segura que las cosas pasan por algo. Hicimos bici mucha menos de lo previsto, pero lo que hicimos nos encantó. Ahora tenemos una excusa para volver a Kirguistán y yo estoy segura que volveremos porque es un país que nos ha encantado. La gente nos ha tratado tan bien, de verdad, tan bien. Han hecho todo lo posible por entendernos, por ayudarnos, han empatizado muchísimo, nos han metido en espacios donde realmente no cabíamos, pero sabían que era muy difícil que otro coche pasase por allí. Y ha sido un viaje súper retador mentalmente a la hora de resolver los problemas, que también nos ha hecho ser conscientes, ¿no? Que ya lo sabemos, pero a veces se nos olvida que no en todas las partes del mundo es tan fácil resolver los problemas que aquí resolveríamos en nada. Y que hay veces que hay que adaptarse y que no pasa nada, de verdad. Bueno, ya está. Creo que lo voy a dejar aquí. Espero que os haya gustado el episodio. Quizás ha sido menos de anécdotas y de cosas tan bonitas, que el viaje ha sido súper bonito, de verdad. O sea, he contado esta parte porque me parece que también es importante como contar, pues que a veces las cosas no salen como uno tiene planeado, pero que el viaje ha sido precioso y que lo repetiría 1 y 1000 veces, incluso igual, con todos los problemas mecánicos con la bici de Víctor, da igual, lo repetiría 1 y 1000 veces y volvería 1 y 1000 veces a Kirguistán. Así que si alguna de las personas que estáis escuchando este podcast tenéis cualquier duda o estáis pensando en viajar a este país, podéis escribirme, por supuesto, pero ya os digo que mi respuesta va a ser: viajad allí y descubrirlo con vuestros propios ojos, porque aunque yo he hecho 1000 fotos y 1000 vídeos, de verdad que no representan en absoluto lo que es ese país. Es precioso, o sea, es de película. Es increíble. Y nada, pues muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Creo que el próximo episodio volveremos con una entrevista. Espero que os guste mucho y espero que cojáis esta 5ª temporada con ganas, que se ha hecho de rogar, pero venimos con muchísima fuerza. Muchas gracias. Hasta la próxima. ¡Mua!